Bueno, una primera valoración del primer Congreso Iberoamericano de Cuevas Turísticas y quinto Congreso Nacional sobre Cuevas Turísticas tiene que ser muy positiva porque hay una participación muy importante. Hemos tenido más de 150 asistentes al Congreso y en las sucesivas sesiones científicas de comunicaciones, las conferencias y el taller internacional que se ha realizado esta mañana, pues realmente se han expuesto trabajos de mucha calidad científica y técnica, y sobre todo el intercambio de experiencias de distintos países está siendo particularmente interesante. Aracena ya tuvo la oportunidad de celebrar un Cueva Tour en el año 2010, pero en esta ocasión que vuelve aquí el Congreso Nacional ha sido con una dimensión internacional muy importante. Tenemos personas de otros países iberoamericanos, de Costa Rica, de Brasil, tenemos portugueses, tenemos franceses, y el intercambio de experiencias de uno y otro lado del Atlántico y también europeas está siendo muy interesante. El Cueva Tour es un congreso relativamente único en el mundo porque no es frecuente que haya una cita de profesionales en torno a la investigación en las cuevas turísticas, en torno a la conservación, los gestores de las cuevas, los guías, los interesados en general, y que se haga de forma periódica durante ya una decena de años. En las 5 ediciones de Cueva Tour han participado cientos de especialistas y se han publicado más de 200 trabajos científicos de alta calidad. O sea, realmente es posiblemente la mayor base de datos sobre cómo se gestionan las cuevas turísticas en el mundo, qué problemas hay, cómo se solucionan, cuál es el futuro del sector del turismo subterráneo, las tecnologías que se utilizan, cómo se hace esa gestión sostenible, cuál es el patrimonio natural y cultural contenido en las cuevas, en definitiva, todo sobre el mundo subterráneo. Dentro de las 46 comunicaciones que se han presentado, sí que algunas son especialmente destacables, tanto es así que hemos decidido dar un premio a una comunicación con especial relevancia, pero todavía no se ha producido el fallo de las personas que están valorando esas comunicaciones y quizá no es prudente adelantarlo. Y la verdad es que la agenda del Congreso es muy densa, como cualquiera que la haya podido ver puede comprobar, e incluye no solamente las sesiones técnicas, las conferencias, los talleres, las sesiones de póster, sino que también hay toda otra serie de eventos dentro y fuera del teatro, las excursiones, el intercambio de pareceres en los actos sociales, que hacen que la convivencia sea muy importante y que el intercambio de experiencias sea muy fluido. Realmente la comunidad o la familia, como me gusta decir a mí, del mundo subterráneo, es una familia cada vez más amplia, pero bien avenida. Además de esas actividades, esta noche posiblemente sea un poco el momento culmen del Congreso, porque se intenta premiar el trabajo realizado en los años posteriores al Congreso anterior. Es decir, en el último ciclo de 2 años ha habido personas que se han destacado por colaborar con las actividades que realiza la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, con la propia organización del Congreso Cueva Tour 2014 o con cualquier otra actividad que consideremos merecedoras de un galardón. Se van a dar 5 estalactitas de plata a personas muy relacionadas con la actividad en el mundo subterráneo, algunas de fuera de nuestras fronteras, otras de aquí, y también se va a hacer público algo que es bastante excepcional, que es el fallo del jurado sobre el premio a la excelencia internacional del mundo subterráneo Alfonso XII. Pues este premio es el único premio que hay de ámbito mundial a la excelencia en el mundo subterráneo. Puede ser propuestos personas e instituciones que trabajan en investigación, que trabajan en gestión, que trabajan en protección, que trabajan en exploración. Hace 3 años fue la primera edición, en el año 2011, que resultó ganadora la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, fundamentalmente por conseguir la denominación de Patrimonio de la Humanidad de un conjunto de cuevas de la cornisa cantábrica y por gestionar, creemos que adecuadamente, muchas cuevas del territorio cántabro desde hace mucho tiempo, desde Altamira hasta la actualidad. Y en esta segunda edición, pues no sabemos quién será el ganador, pero entendemos que la calidad de las candidaturas que se han propuesto garantiza que va a ser un digno ganador.
me conocéis prácticamente todos y todas, soy Venceslao Martín de la Universidad de Granada y desde hace aproximadamente 20 o 25 años llevamos trabajando, asesorando al Ayuntamiento de Aracena en materia de cuestiones o en cuestiones relativas con el medio ambiente de la cueva, límite de visitantes, protección ambiental e incluso recientemente, como ya conocéis mucho, el establecimiento de un perímetro de protección. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, yo no conocía nada del radón, aparte de lo que estudiaba uno en la universidad, pero de repente vienen las normativas, viene una ley, precisamente a raíz del año 2010, poco tiempo después de, bueno, casi simultáneamente con la celebración del Cuevatur, y, bueno, obliga a que se realicen estudios de radón en determinados tipos de actividades. Precisamente la Asociación de Cuevas Turísticas, poco tiempo después, organiza una sesión de informativa a la que invitan a Luis Quindós para que nos hablen de ese problema, del radón. Y precisamente esto es uno de los aspectos más interesantes de nuestra asociación, ¿no?, que nos mantiene siempre informados en cuanto a este tipo de cuestiones que nos surgen, ¿no? En esa normativa, pues lógicamente lo que dice es que hay una serie de actividades que tenemos que regular y en las que hay que medir el radón. Bueno, pues ya está, nos ponemos a estudiar, para eso trabajamos en la universidad, tenemos que estudiar y empezamos a ver cómo se mide, cómo funciona el radón y para ello pues contactamos con Luis Quindós y con su laboratorio, entre otras cosas porque, bueno, el equipo que más ha trabajado en radón ahora mismo en España y probablemente uno de los equipos que más ha trabajado en Europa, ¿no? Estaba yo en EGB cuando ya publicó en la revista Nature, en el año 70 y tanto, fueron el 80, ¿no? 85, entonces ya estaba en el bachillerato. Entonces estábamos allá. Publicó sus trabajos de radón en la cueva de Altamira, ¿no? Y bueno, pues a raíz de contactar con él nos enseña, estudiamos, nos da documentación, aprendemos y elaboramos nosotros ese informe que es preceptivo y que a nivel andaluz, por ejemplo, son las consejerías de industria, el órgano competente, innovación e industria, el órgano competente para exigir este tipo de estudios. Y lo hemos terminado recientemente para la Gruta de las Maravillas. Es, por lo tanto, un informe técnico. Es un informe técnico en donde, pues ahí tenéis un poco el índice, hacemos ese informe consta de una parte teórica, una base metodológica y finalmente una exposición de resultados. No tiene más, pero siempre, como digo yo, en esta parte lo más importante sin duda es la medida del dato, o sea, el dato, la toma del dato. Esto lo conocemos perfectamente, también ya nos han hablado del radón, cómo se mueve, fundamentalmente por difusión o por convección, es decir, las condiciones de temperatura y presión atmosférica están muy relacionadas con la forma en la que este gas se desplaza y, por lo tanto, con gran interés en las cuevas. La geología tiene mucha importancia. El radón suele estar asociado a determinadas litologías, los granitos, las arcillas, por lo tanto, se puede hacer incluso un mapa del radón o una aproximación a los contenidos de radón que vamos a tener en función de las rocas que tenemos. Están muy relacionados con la... Y, bueno, en las cuevas, pues las cuevas suelen tener valores muy elevados, fundamentalmente por factores, digamos, externos y factores internos. Factores internos son fundamentalmente los relacionados con variaciones de temperatura, las diferencias de temperatura exterior e interior. Eso hace que haya intercambio de masa de aire, que a veces ese intercambio no se produzca y por lo tanto se almacene el radón dentro de una cueva y aumente su concentración. También hay factores internos, es decir, la propia geomorfología de la cueva, la morfología de las galerías. Todo eso influye también en el hecho de que en una cueva podamos encontrar mayores o menores valores. Y fijaos el rango, esto lo he sacado de un artículo, no es que lo hayamos medido nosotros. Un artículo donde podéis encontrar rangos de valores, hasta 150.000 becquerelios hay por ahí registrados en una cueva, por metro cúbico. O incluso valores tan pequeños como los que puede haber casi en el exterior. ¿De qué depende? Pues de las características de la cueva. Hay cuevas donde el régimen de ventilación está muy forzado o es muy reducido y por lo tanto vamos a tener acumulación de gas radón. Otro tipo de cuevas en las que los intercambios sean muy fáciles, es decir, muy rápidos, pues probablemente tengamos contenido en radón muy bajo. Funciona además el radón, o se comporta el radón de una forma muy parecida al CO2, al anhídrido carbónico. Bueno, esto lo hemos visto en cavidades, los riesgos de la salud ya estamos bien, ya lo hemos visto bastante.
Los medidores, ¿cómo se miden? Bueno, el radón nosotros en el estudio de la gruta, ahí tenéis, abajo tenéis un equipo, un SCUT, que son equipos de registro continuo de los que ya han hablado, pero nosotros utilizamos los detectores de tipo pasivo integradores que los suministraba la Universidad de Cantabria. Para ello establecimos un protocolo primero elegimos, tal y como dice el Consejo, las guías del Consejo de Seguridad Nuclear, elegimos zonas homogéneas. La zona homogénea está en función de que haya una cierta estabilidad en un sector determinado en cuanto a temperatura. Elegimos, pues todos esos puntos negros son los sitios o los lugares donde instalamos esos detectores pasivos. Registrábamos a partir del 2010, exactamente a partir del 2010, precisamente cuando se inicia la norma. Es decir, aquí quiero yo resaltar el interés del Ayuntamiento de Aracena, porque justo en el momento en el que el Ayuntamiento tiene constancia de esa normativa, quiere cumplirla y dice, vamos a medirlo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, es bastante loable la actitud del Ayuntamiento. Montamos esos dispositivos. Como sabéis, casi prácticamente todos por todas las publicaciones, también se eligieron los sitios en función de la morfología de la cueva. Son 3 niveles de galerías los que tenemos. Los que estuvieran ayer en la visita los pudimos incluso visitar. El nivel inferior es un nivel donde los intercambios gaseosos son más rápidos, temperaturas más bajas. El nivel intermedio, que es más rico en espelotemas, tiene ya unas condiciones bastante más forzadas de ventilación. Y luego ya tenéis las galerías superiores, que no se visitan actualmente, actualmente, y espero que en mucho tiempo no se visiten, porque es muy difícil el acceso. Ahí tenéis algunos ejemplos de detectores. Aquí intervienen los trabajadores de la gruta, muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un protocolo muy riguroso de toma de datos. Ahí tenéis una ficha que tienen los propios guías, en donde pues se indica, ¿esto tiene puntero? Vale. Donde se indica fecha de instalación, fecha de retirada, sector, hora de instalación del nuevo detector, hora de retirada, porque esa información la necesitan en Cantabria, en el laboratorio, para poder calcular el valor de concentración. Y la metodología de cálculo, pues tampoco es, vamos a ver, llegar a esa fórmula debe ser muy difícil, pero estos son los expertos en radiología, en los físicos, los médicos, pero luego al final la metodología, que esta metodología no es más que la que nos expuso Luis Quindó en esa reunión que se realizó en la sede del Instituto Geológico y Minero, pues no es más que eso. Es decir, primero tenemos que medir la concentración en aire, porque la instrucción IS-33 nos establece uno de los criterios, es la concentración en el aire. Creo que el límite era 1000 becquerelios metro cúbico. 1000 becquerelios metro cúbico, pero luego también hay otro criterio que es el dosimétrico, es decir, la dosis que recibe el trabajador. El visitante no tiene absolutamente ningún problema porque está prácticamente, a no ser que estuviera yendo todos los días a la gruta, pero bueno, que tampoco es normal, ¿no? Utilizamos un factor de equilibrio, eso es una constante que suele oscilar entre 0,3 y 0,6, pero parece que ha habido trabajos específicos relacionados con cuevas en donde recomiendan la utilización de un 0,5, un factor de 0,5, y luego tenéis los working level y el working level mode, ¿no? Donde intervienen la concentración, ese factor, el número de horas que está el trabajador expuesto, por lo tanto se tiene que conocer bien el tiempo de permanencia del trabajador en la cueva, y al final convertimos todo eso en una dosis, utilizando el criterio epidemiológico, que serían 5.000 sievert, que si dices tú que lo van a pasar a 15, veremos a ver, pero bueno, y ese es el método, no tiene más vuelta de hoja. Por tanto, lo que hay que hacer es, y para mí la parte esencial de todo esto es el dato que además te indican perfectamente en la normativa que sea un dato proveniente de laboratorios certificados, es decir, que si montamos nosotros nuestro registrador en continuo, bueno, pues está muy bien el dato, pero te lo pueden echar para atrás porque realmente nadie certifica que ese dato esté bien tomado, ¿no? Y por lo tanto nosotros, pues encantados de que nos lo manden directamente desde un laboratorio que tiene esta certificación, como el laboratorio de la Universidad de Cantabria, ¿no? El dato que recibimos, pues sencillamente es concentración, la incertidumbre instrumental, es decir, toda la incertidumbre acumulada la tenéis en ese dato, incluso los límites de detección. Con lo cual sabemos de lo que estamos hablando. Y esos son los datos que se nos reciben. Nosotros hemos tenido detectores durante el año 2010, algunos meses ha habido fallos porque al principio no es tan fácil
establecer de forma rigurosa ese protocolo de toma de datos, y luego hemos estado tomando alternativamente durante varios meses. Pero bueno, los datos pues son prácticamente concluyentes. Tenemos un valor promedio, bueno, varían, aquí los tenéis en la publicación, lo podéis mirar. Hay meses en los que nos llega a 3.000, bastante elevado, sobre todo en el verano, y otros meses en los que baja muchísimo, sobre todo durante el invierno, con un valor medio aproximado de 1.300 becquerelios por metro cúbico. La distribución que tiene a nivel mensual, pues una campana, básicamente idéntico a lo que ocurre con el CO2. Precisamente, aquí tenéis, por ejemplo, cómo evoluciona el CO2. Igual, ¿pero por qué? Pues precisamente por una cuestión pura y llanamente climática, es decir, a partir de la primavera las diferencias entre la temperatura exterior y la interior empiezan a ser muy positivas, por lo tanto hay un aire que no puede, el aire no puede salir al exterior por la diferencia térmica y se va acumulando ese gas, es decir, es una cuestión pura y llanamente de convección. Posteriormente calculamos las dosis de los trabajadores, ya tenemos el valor, y además la hicimos mes a mes, ya que teníamos datos mensuales. Esto es la ventaja de tener un integrador donde te calcule mes a mes, y es que tú puedes calcular cada mes la dosis que recibe el trabajador. De tal forma que, si os dais cuenta, la columna de la derecha abajo os sale un 4.112, esos son los milisieverts, que son muy inferiores a esos 6 milisieverts, que es el criterio de exposición que establece la instrucción IS-33. De manera que, bueno, es verdad que nos pasamos de los 1.000 que establece la instrucción, por lo tanto dice hay que hacer hay que establecer un cierto control. Pero eso no quiere decir que haya que montar una clínica, ni que haya que llevar al trabajador todos los días. Hay que hacer un control. Y la ley o la norma te dice que hay dos tipos de controles. Uno, estructurales, eso implicaría hacer una obra o hacer un cambio en la estructura o proceder a una ventilación forzada del sistema. En una cueva eso es inviable porque nos cargamos los espelotemas. En una mina sería fabuloso. En una mina no hay ningún problema porque tú puedes montar perfectamente un sistema de ventilación. No hay problema, pero en una cueva no podríamos. Pero te dice la norma, si usted no puede hacer o adoptar una medida de tipo estructural, adopte usted una medida de tipo administrativo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues sencillamente regular y controlar el tiempo de permanencia de nuestros trabajadores. De tal forma que no lleguen a esos 6 milisieverts. Sencillamente eso. O sea que tampoco, aparte del miedo que nos ha dado con el cáncer de pulmón, de todas formas para los que somos fumadores, pues bueno, porque si ponemos el radón también, pues ya está. Pero lo que tampoco podemos echarnos la mano a la cabeza. No creo que se cierre, salvo en algún caso extraordinario, se cierre una actividad de este tipo. Lo que sí tenemos que hacer es controlar, y para eso está la norma. La ley nos dice que hay un problema, que hay un riesgo, que hay que medirlo, y pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hasta ahora, pues bueno, creemos que lo estamos haciendo lo mejor posible. Muchas gracias. Esta sesión, la última comunicación tiene por nombre Actuaciones geoturísticas en el Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León, Badajoz, Extremadura, y si no me equivoco es Fernández Amos quien tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo no vengo a hablar de Garradón, ya bastante dosis hemos tenido por lo que el rato que llevamos. Antes de nada, muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar un poco de lo que son las cuevas de Fuentes de León, que son las cuevas vecinas a las de Aracena, pues están a poco más de media hora al norte de aquí. Desde aquí invito a todo el mundo que quiera presenciarla, que quiera verla, el que pueda visitarla. Y además intentar exponer lo que ha sido un proyecto que se ha hecho paso a paso, un proyecto que se ha hecho a lo largo de 14 años. No ha habido nunca una gran inversión en estas cuevas para hacer actuaciones y ponerlas en valor, pero sí a lo largo de 14 años se han ido haciendo distintas actuaciones que han puesto de manifiesto uno de los espacios naturales más impactantes de Extremadura, y prueba de ello es que es uno de los monumentos naturales de nuestra comunidad autónoma. Bueno,
Como he dicho, están a unos 30 kilómetros, aproximadamente unos 30 kilómetros aquí de Aracena, está situada al sur de Extremadura. Es un monumento natural. Si os fijáis en el puntero láser, no sé si... Bueno, este es el monumento natural, que está por aquí, que está aproximadamente a unos 7 kilómetros del pueblo, el contorno azul, y las cuevas están en 2 zonas, ¿vale? Actualmente se visitan 4 cuevas y se tiene previsto habilitar un par de ellas más. ¿Qué es lo que tenemos fundamentalmente en Fuente León? Bueno, en Fuente León no es la típica cueva clásica, no es una gran cueva, son muchas cuevas, pero el conjunto patrimonial que alberga no solo las cuevas, sino el entorno, es singular y es muy espectacular, porque no solo es el patrimonio geológico propiamente dicho por los espelotemas que albergan algunas de las cuevas, también tenemos una cueva que tiene un yacimiento arqueológico de bastante relevancia. El entorno está en un entorno de una de las dehesas mejor conservadas de Europa. Hay una zona LIC, una de las cuevas que ahora veremos, que alberga una de las colonias también más importantes de Europa, de murciélagos. Aunque vamos a centrar principalmente lo que es el patrimonio geológico, el patrimonio que está en las cuevas. Como he dicho antes, Extremadura es una región que tiene muy poquita caliza. De todo el territorio tenemos un 3%. Entonces, no tenemos mesozoico, no tenemos jurásico ni cretácico, lo que tenemos es cámbrico, pero tenemos muy poquitas cuevas. Tenemos mucho granito, por lo tanto también tenemos mucho radón, ¿sabes? Pero cuevas tenemos pocas. Fuente León es el conjunto kárstico más completo de Extremadura. Las cuevas, en Extremadura ahora mismo hay fundamentalmente 2 cuevas visitables, que es la cueva de Castañar de Ibor, que antes hacían referencia, y la cueva de Fuentes de León. Actualmente se visitan 4 cuevas, la cueva del agua, Masero, Caballo y Postes, y además hay otras simas y cuevas que tienen previsto acondicionamiento, como es la cueva Lamparilla. Además de este conjunto, hay un centro de documentación, un centro de recepción, un museo de geología, hay un museo de rocas, unas grandes rocas al aire libre, hay un jardín botánico, hay surgencias y hay una ruta por todos los elementos patrimoniales del exocars que tenemos por encima, lapiaces, surgencias, ventanas kárticas, etc. Bueno, hablando de lo que son las cuevas y simas de Fuentes de León, tenemos una de las cuevas que se visita, la cueva de Caballo, es una cueva pequeñita que se desarrolla a través de una falla en otros 50 grados cuyo principal valor alberga restos arqueológicos, restos desde el Neolítico, del Calcolítico y de la época romana. De hecho, hay un pavimento romano justo a la entrada de la derecha. Y desde el punto de vista geológico, bueno, esta cueva se caracteriza porque hay grandes coladas parietales, además de haber gurs, travertinos, pisolitas, etc. La cueva Lamparilla es una cueva que está muy pegada a la ribera de Montemayor. Es una cueva que tiene inundaciones recurrentes y está previsto su habilitación para visita de espeleología deportiva. La cueva de los Postes, recientemente ha salido en prensa, es uno de los yacimientos del Neolítico tardío y del Paleolítico más prometedores de España. Recientemente se han encontrado los primeros restos de Neandertal en Extremadura y casi, digamos, en todo este entorno. Y lo que se ha excavado actualmente prácticamente es la punta del iceberg, porque se ha excavado justo bajo una colada que está datada en 200.000 años, debajo se han encontrado esos restos. Y la potencia de los sedimentos por geofísica realizada que tenemos debajo de esa colada es bastante potente, lo cual tiene muy animado a un grupo de espeleólogos que anualmente, todos los veranos, durante 15 días, hacen sus excavaciones, dirigidas por Hipólito Collado, jefe de arqueología de la Junta de Extremadura, y hace un grupo multidisciplinar que excava todos los años. Además de eso, pues hay otras particularidades arqueológicas, como que se ha encontrado un cráneo con forma como cónica y trepanado, muy característico en Mesoamérica, pero que no hay evidencia que se haya encontrado en otro lugar de aquí de la península ibérica. Y además algunos huesos tienen restos evidencia de estar cocidos y con restos de mordeduras, lo que indica prácticas caníbales en esa época. Estamos hablando del Neolítico, del Neolítico tardío. Además de eso, se han encontrado restos de paleofauna, como la presencia de un oso pardo de hace más de 170.000 años, que tampoco en estas latitudes tan al sur nunca se había datado este animal, esta especie en esta zona, además de otros restos de animales extintos, tanto en la zona como evidencias de hiena, evidencias de algunas tortugas, e incluso extintos que ya están extintos en todo el mundo, como son el ciervo gigante o el uro, etc.
Desde el punto de vista geológico, la cueva de los Postes no tiene mucho interés, salvo la presencia de algunos gurs y algunas columnas. La cueva del agua es la cueva más grande del entorno, está declarada zona LIC, lugar de interés comunitario, por albergar una de las colonias de murciélagos más importantes de Europa, aproximadamente unos 20.000. De ellos hay 4 o 5 especies en peligro de extinción y otras 5 o 6 declaradas protegidas, ya sea vulnerables o sensibles al hábitat. Además del patrimonio, digamos, faunístico que alberga la cueva, es una cueva visitable, se visita hasta la primera parte. Tenemos la suerte de que la colonia de murciélagos hay un gran lago interior, que es la que separa, por eso se llama la cueva del agua, separa las salas interiores y en las salas interiores donde están los murciélagos y sí que se puede ver la primera sala, todo el público puede verla. Las salas más interiores de la cueva del agua hay además numerosos espelotemas que tienen bastante interés geológico. Desde el punto de vista patrimonial arqueológico también tiene mucho interés, quizás sea el gran yacimiento de Fuentes de León. Es una cueva que no ha sufrido todavía, no se ha hecho ninguna excavación arqueológica. Hay grabados rupestres y además hay evidencias también de restos del Neolítico, tanto restos humanos como restos de utensilio y ajuar. Bueno, pues pasamos a la cueva Masero. Como habéis visto, llevo pasando por distintas cuevas, cada cueva tiene como su particularidad. La cueva Masero destaca principalmente por el patrimonio geológico que alberga. No es una cueva grande, es una cueva pequeñita, tiene apenas 100 metros de recorrido, pero su importancia no radica en su tamaño, sino radica en la gran cantidad de espelotemas y la gran variedad de morfologías que alberga. Aquí tenemos algunos ejemplos de distintas formaciones, distintas estalactitas con distintas morfologías, algunas muy curiosas. Hay velos, estalactitas, gurs, cualquier formación que vemos en cualquier libro de geomorfología kárstica, pues prácticamente está reunida en esta cueva. Otra particularidad que hemos descubierto es que las formaciones no es que hayamos puesto un foco azul a la cueva, es que las formaciones de esta cueva en concreto son fluorescentes a la luz negra. Y si vemos, no se ve demasiado bien en la pantalla, pero tiene fluorescencias naranjas, verdosas, blancas, azuladas, violáceas, lo cual hace muy impactante al visitante cuando tú tienes puesto lo que es la luz normal, la luz blanca encendida, la iluminación normal de la cueva, apagas la luz y solo se queda la luz negra y hace muy impactante al visitante lo que es la visita. Aquí tenemos otros ejemplos de distintas formaciones de lo que es la cueva Masero. Además hay un museo que va a ser ampliable, actualmente hay unas 800 o 900 muestras, va a ser ampliable a casi 2.000 piezas, lo que lo convertirá en uno de los museos más grandes y más completos del suroeste de España. En la zona de las cuevas hay rutas y senderos por lo cual se pueden ver rocas de gran tamaño de distintos puntos de Extremadura y ampliable de distintos puntos de España también que se quiere hacer. Además un jardín botánico. Y lo que es la zona de la parte de fuera también se visita zonas donde se pueden ver lapiaces. Hay una surgencia, la Fuente de los Sapos, que es bastante significativa, que incluso en determinadas épocas de años se vaya a formar un pequeño geyser de la potencia que tiene todo el aparato, todo el colector de agua de la Sierra del Castillo, que es la que sale por ahí. Hay ventanas kársticas, lapiaces, simas, etcétera. Bueno, todo esto hace que tengamos en Fuente de León un elevado potencial turístico. Aún incluso todavía por explotar, aunque ya se está explotando, pero aún por mejorar. No solo es todas las cuevas que hemos visto, ni los museos, ni los centros de interpretación, es la gastronomía, estamos muy cerquita, allí también muy buen jamón, hay piscinas naturales, etcétera. Hay rutas, se hacen talleres arqueológicos, talleres geológicos y muchas actividades para la gente. Bueno, actuaciones que se han realizado. Como ya he dicho, no es un proyecto que se haya hecho una gran inversión, no es un proyecto, como dirían los ingleses, un proyecto top-down, es un proyecto bottom-up, un proyecto que se ha ido haciendo poco a poco. Todo empieza en el año 2000, cuando el antiguo gabinete Javier Salvar la Encina, actual Temisa, al cual represento, pues hacemos una incursión en la cueva Masero. Para que os hagáis una idea, en aquella fecha, la cueva de los Postes, la cueva del Agua y la cueva de Caballón eran 3 cuevas que eran conocidas a todo el pueblo, estaban abiertas, muchas de ellas estaban muy deterioradas. Entramos a la cueva Masero, que era una sima, y descubrimos que realmente tiene un valor importante. Entonces propusimos al Ayuntamiento, que desde entonces ha sido el principal impulsor de todo este movimiento, junto con la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, le propusimos la elaboración de un proyecto para hacer su puesta en valor. Para decir, oye, creemos que tenemos algo importante, primero vamos a protegerlo y después vamos a poner un valor para sacar un rendimiento, ¿no? Un rendimiento socioeconómico a esta situación. Tal fue el interés de la Junta que en el año 2001 declara monumento natural, como 4.º monumento natural de Extremadura, y a partir de ahí
se empiezan a hacer actuaciones. En el año 2003, la Dirección General de Medio Ambiente financia lo que es la restauración de la Cueva de los Postes y Cueva de Caballo, con la inmensa fortuna que haciendo lo que es la trinchera para el paso de la segunda sala, tercera sala, la Cueva de los Postes, pues nos encontramos ese pedazo de yacimiento arqueológico, con lo cual sube muchísimo el valor. Además de ese año ya se contrata a los primeros guías y vigilantes, por lo cual ese año ya se empieza a visitar las cuevas, desde el año 2003. En el año 2004 se hacen distintas actuaciones por el entorno, cartelerías, creación de rutas y senderos, y se inician lo que son las excavaciones que se vienen haciendo todos los años, excavaciones arqueológicas en agosto. Entre el año 2005 y 2007 Desminsa dona una colección de la colección actual que está al museo y se construye el centro de recepción de visitantes en el entorno de las cuevas. En el año 2008 es un año fundamental porque, como he dicho, está a 7 kilómetros de las cuevas del casco urbano, pues se asfalta lo que es la pista, porque antes el camino era infernal, se electrifican las cuevas y a la misma vez se hace el acceso a Masero. Masero, para dar una idea, era una sima en mitad de una sierra. Y entonces habría que hacer una obra muy complicada y se pudo hacer, y a raíz de ahí, ese mismo año ya, la Dirección General de Medio Ambiente aprovecha y con la cueva Masero abierta, habilita ya la primera sala de la cueva Masero para visita turística. Entre el año 2000 y 2010 se hacen distintas actuaciones, se construye un albergue y una cafetería en el entorno de las cuevas, y el año 2011 es un año fundamental porque el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento propone hacer un proyecto para optimizar todos esos recursos y potenciar aún más la visita. En base a ese proyecto, la Dirección General de Medio Ambiente durante 3 años se ha volcado en ello y sobre todo ha hecho actuaciones fundamentales, tanto en seguridad en las cuevas como en mejorar la ruta de sendero y fundamentalmente en abrir más salas de la cueva a efectos, digamos, geológicos más espectacular que la cueva Masero, que era la cueva más difícil de habilitar. Como conclusiones, hemos podido apreciar que en un proceso de 14 años se puede llegar a un conjunto, como el que tenemos en Fuentes de León, un conjunto visitable de alto potencial turístico, igual que si se hubiese hecho la misión en un año. Quizás mejor, porque las obras han sido siempre pequeñas actuaciones, pero se han ido siempre haciendo con mucho cuidado, con mucho mimo. El objetivo de todo esto es que Fuentes de León atraiga a turistas y aumentar la estacionalidad. Por eso no solo es un proyecto que se viene haciendo, es un proyecto que se va a seguir haciendo. De hecho, ya hay previstas más actuaciones como ampliar la visita a la Cueva del Agua, abrir más salas en la Cueva Masero o abrir otras rutas por el entorno. Perfecto. Espero que os haya gustado. Sí, el sector oeste de la península ibérica es una zona que no es muy rico en cuevas, porque las peculiaridades geológicas del macizo esférico, donde se sitúa tanto Aracena como Fuentes de León, sus singularidades geológicas, como digo, no hacen que existan muchas calizas, muchas rocas susceptibles de tener cuevas. Pero las que hay son muy interesantes. Hay relativamente pocas, pero son con valores geológicos muy importantes. Los valores de la cueva de la Ruta de las Maravillas no hay que hablar mucho de ellos porque todo el mundo los conoce. Es una cueva muy importante, muy espectacular por sus formaciones, por la presencia de agua subterránea, por algunos espelotemas muy singulares. En el caso de Fuentes de León, pues es un conjunto de cavidades mucho más modestas, pero también con un patrimonio geológico muy importante. Estamos aquí porque hemos hecho una lectura en el Congreso sobre las imágenes en 3D, también sobre esas imágenes que está detrás, que es la representación del mundo subterráneo, una ficción del mundo subterráneo porque hay cuevas por todo el mundo, desde las cuevas de hielo en Austria hasta las cuevas sobre el agua en México con aguas calientes y también las cuevas de Chauvet, donde hay las pinturas más antiguas del mundo. Y ese tamaño único, pienso que es único al mundo porque ese trabajo, porque ese trabajo tiene un tamaño de 9 metros de ancha y 2 metros de altura, y está
está hecho con más de 300 fotos. Muestra la variedad del mundo subterráneo y todas las actividades científicas que se pueden encontrar en la cueva, desde la climatología hasta la prehistoria, la geología, la cartografía, el estudio del hielo, todo. Un mundo fascinante, un mundo fascinante. ¿Usted viene de Francia? Sí, vengo de Francia y hace parte de soy espeleólogo y este año hace 40 años que hago espeleología y hace parte de la Federación Francesa de Espeleología y también de un grupo de amigos fotógrafos de 3 dimensiones a través del mundo, que somos como 10 o 12 fotógrafos de estereoscopía a través del mundo, en cueva. Puedo decir que he visto muchas cuevas en el mundo y la Cueva de las Maravillas es una cueva muy particular, con formaciones clásicas, pero también con formaciones extrañas, y el karst, la colina donde está la cueva, no se puede imaginar. Y cuando entra en la cueva es estupendo porque hay volúmenes importantes y la roca, hay la estética de la cueva y la parte científica también, que es muy importante. Sí, hay cuevas que se encuentran debajo de pueblo, pero así en una colina, con casa alrededor y el pueblo que vive por la cueva y con la cueva. Eso es estupendo. La fusión de las gentes y la cueva, y la cueva sin la gente no es nada, y la gente sin la cueva no vale nada. La Gruta de las Maravillas, que además de ser una de las decanas o la decana de España en cuanto a su apertura al uso turístico, también es una de las grutas que fundaron la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, y entonces pues lógicamente tiene que estar en la guía, y además con un importante protagonismo, porque hay algunas fotos, varias fotos suyas en la portada, y está dentro, por supuesto. Y bueno, esta guía yo creo que es una publicación que llevamos haciendo varios años y que tiene una particularidad en este momento, y es que también recoge las grutas turísticas de Portugal. Entonces es una guía que por primera vez surge de la colaboración con nuestros vecinos portugueses, con lo cual pues sirve para visitar tanto las grutas españolas como las portuguesas. ¿Una gruta internacional? Bueno, al menos ibérica. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer una guía que nos sirva para los dos países, con lo cual está toda traducida en los dos idiomas, tanto el castellano como el portugués, e incluye de momento 3 cuevas portuguesas. Nosotros lo que queremos es que se sigan sumando más grutas, como dicen allí los portugueses, a la guía, y que formen parte con nosotros. Consideramos que aquí, en una península ibérica en la que no hay fronteras, tampoco debe haber fronteras desde el punto de vista del subsuelo. Por eso hemos hecho el esfuerzo de hacer una guía un poco más especial en los dos idiomas. Nosotros hemos tenido, en alguna ocasión hemos hecho otra guía más completa, con una información muy exhaustiva, mucha información gráfica también de las cuevas. Pero llevamos unos años optando, y nos ha dado un muy buen resultado, para hacer una guía que no cueste mucho actualizarla, y hemos primado el que sea algo muy ligero y muy fácil de actualizar, incluyendo nuevas cuevas o actualizando la información. Hay cosas que cambian, como la dirección de la página web o el correo electrónico, incluso el teléfono, los teléfonos de contacto, los precios. Hay muchas cosas que cambian en las cuevas. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer un material que sea muy versátil y que se pueda hacer fácilmente una edición anual o bianual, con lo cual lo que pretendemos es que esté siempre actualizada.
Por eso incluye digamos, la información suficiente para invitar al turista a visitar la cueva. Se dan las características más importantes, se dan los datos para localizarla, para hacer la reserva, y luego pues con un componente gráfico interesante, ¿no?, que invita a visitar la cueva en sí. Sí, esta guía tiene como algo curioso una promoción que hemos querido hacer en la Asociación de Cuevas Turísticas, y es una promoción que se llama Consigue tu regalo. Entonces, visitar las cuevas tiene un premio, y el premio consiste en que se pueden, solicitando en cada cueva que visitas, que te coloquen un sello acreditativo de que has visto la cueva. Pues cuando consigues reunir 5 sellos, pues solicitándolo se te entrega un libro relacionado con el mundo subterráneo, con la espeleología, con la geología, y cuando rellenas las 10 visitas de las cuevas con sus correspondientes sellos, pues consigues un fin de semana para 2 personas con el objeto de que visites otra cueva más, con lo cual, bueno, pues es una forma de fidelizar a los turistas del mundo subterráneo y que les guste repetir. Bueno, en España las cuevas españolas son visitadas por en torno a 5 millones de turistas al año. Y desde luego hay un turismo específico, que son espeleólogos o gente que le gusta el mundo subterráneo, pero también hay que decir que la mayor parte de la gente es un turista general, es decir, a todo el mundo, todos sentimos algo especial cuando entramos en una cueva. Para la primera vez que tú te enfrentas, que tú te metes en una cueva, pues sientes algo mágico. Ayer lo decía la presidenta, que no había olvidado cuando su padre la atrajo a la Gruta de las Maravillas. Y a todos nos pasa igual. Para nosotros las grutas tienen un componente especial, un componente de antiguo. Entonces, a todo el mundo le gustan las cuevas. Pero además hay una cosa interesante, y es que la gente que va a ver una cueva repite. Entonces hay un turismo muy específico que va a ver las cuevas específicamente, pero hay otro turismo que va a ver una comarca, va a ver una ciudad, va a ver una sierra como la maravillosa que hay aquí, y si hay una cueva va a verla. Entonces la gente repite, y el que ha ido a ver una cueva pues le gusta ir a otra, y aprovecha que está en la playa y hay una cueva cerca, etcétera. Y luego, en cuanto a la procedencia, pues depende mucho del turismo de la zona. Hay cuevas en las que estamos con 40-50%, son las cuevas de las zonas muy turísticas, la cueva de la Costa del Sol, etcétera, y en el resto pues coincide con el turismo que hay. En torno, podríamos decir que entre el 10 y el 15% del total de las cuevas son turistas, de visitantes de las cuevas son turistas, aunque en algunas en concreto llegan hasta el 50 o el 60%. Yo creo que nosotros lo hacemos bien, que estamos aprendiendo. Esto no es algo que podamos decir que ya lo hacemos todo bien, no es cierto. Estamos aprendiendo a hacerlo mejor, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la conservación, como también desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos. Entonces, lo hacemos bastante bien, pero lo tenemos que hacer mucho mejor. Por ejemplo, ahora se están abriendo nuevas vías de turismo, como es el turismo de aventura, el espeleoturismo, le llamamos nosotros, donde tú puedes ver en unas condiciones de total seguridad una cueva, pero con esa sensación de aventura, con esa sensación que se tiene en las cuevas cuando se está oscura, cuando te tienes que arrastrar para meterte por algunos sitios, que tiene un sabor también especial, ¿no? La Gruta de las Maravillas, de hecho, tiene una zona que no se puede visitar ahora. Lo que pasa es que el acceso allí es muy complicado para habilitarlo a las visitas, y además es una zona muy delicada que los científicos recomiendan que no se abra de momento. Pero bueno, esto va evolucionando. Yo sé que se están haciendo prospecciones y que se sabe ya que es posible que haya otras grutas en lo que es la montaña. Entonces, esto no se puede hablar, habrá que esperar. Podemos decir que 100 años no son nada, entonces. Efectivamente. Claro, ten en cuenta que son millones de años los que tarda en formarse algunas cavidades. 100 años no es nada. Nosotros estamos viendo una parte muy pequeña de la historia de las cavidades.
el Ayuntamiento de Aracena encargó la realización de un documental, una película que se llama 100 años de maravillas y que ha sido dirigido por Fernando González de Canales, al que yo le pediría que brevemente nos explique un poco qué es lo que ha hecho, para que luego pasemos a disfrutar la película, que yo personalmente no la he visto, pero que creo que es fantástica. No, vamos a ver 2 secuencias solo, porque todavía no está montada. Hace solo 2 semanas que terminamos el rodaje. No es un encargo del Ayuntamiento, el Ayuntamiento colabora. En primer lugar, quiero agradecer a Juan José Durán Balsero su amabilidad por atenderme y asesorarme cuando la película era solamente sobre el papel. Un año después, hace escasamente 2 semanas, como he dicho, la he terminado. Y es el pueblo de Aracena el que ha colaborado y sin él no lo hubiera podido hacer. Lo que vais a ver son solo 2 secuencias. Una cuenta un descubrimiento, digamos, de la leyenda de la gruta y la otra es histórica ya, histórica. Y ante eso, bueno, yo quiero que la veáis y luego, si queréis, preguntadme lo que queráis. ¿Vale? Pues adelante. Hombre, claro, la gente en Aracena lo ha visto desde el primer momento, cuando llegué a preparar el rodaje, a hacer casting y demás, y lo he dicho ahí en la mesa, en la presentación, realmente sin el pueblo de Aracena no lo podría haber hecho, porque que la gente colabore de esta manera, gratuitamente además, y entregándose con todo, es que vamos, impresionante. Ponerles abrigos y sombreros un 31 de agosto, porque la secuencia se supone que es el 8 de enero, en el año 33, en la República, pues todo el mundo abrigadito ahí, lo pasaron mal, pero bueno, están todos contentos. Pues hace tiempo ya, el primero que me dijo algo fue Antonio Fernández, hace ya 2 años o así, me dijo, oye, ¿por qué no haces algo para el centenario? Y bueno, pues empezamos a trabajar el tema. Y luego he tenido muchos problemas de producción, no he tenido ayuda económica de ninguna entidad oficial, ni del ayuntamiento, ni nada, solamente la colaboración, ¿no? Entonces tuve que buscarme el dinero por otro lado. Estuve hablando con mucha gente y por fin pues una compañía minera y su consejero delegado, Pascual Montañés, de una manera personal, ha sido el que me ha financiado. La gente ha difundido muchas fotos por Facebook y WhatsApp y demás, y naturalmente todo el mundo quiere verse. A mí me hubiera encantado poder presentar la película ya entera, pero ya os digo que terminé de rodar hace escasamente 2 semanas. Aún me queda algún plano, pero de archivo prácticamente, que no es aquí. Y estamos en postproducción y estoy montando pues, con la mayor rapidez, con 2 editores, pero hay muchos trucajes que hacer, hay secuencias en croma enteras, hay de sonido queda muchísimo también todavía, o sea que es complejo, es complejo. Yo espero que en un mes, mes y medio lo tendremos. Antes de que termine el año hay que estrenarla, claro. Claro, se nos pasa la fecha. Eso es. ¿Qué va a contar exactamente? Esa película cuenta, lo titulo 100 años de maravillas, entonces he escogido a lo largo de estos 100 años los momentos más, digamos, impactantes que han pasado, tanto de acontecimientos que han ocurrido en Aracena con relación a la gruta, obras literarias, musicales, cinematográficas que se han hecho en la gruta, todos los acontecimientos importantes, maravillosos, que han sucedido en torno a esta maravilla que tenemos, ¿no? Y es una película made in Aracena. Made in Aracena. Realmente es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando era muy niño, bueno, no tan niño ya, con 12 años o así, fue cuando se rodó aquí en Aracena, en la gruta, Los Titanes. Y casualmente
Pues mi padre era veterinario y uno de los grandes titanes, aquellos que interpretaban, vino a casa con un perrito enfermo. Y total, que no sé por qué, pues el caso es que como me adoptaron, vente, y me llevaban al rodaje. Y es donde yo descubrí el cine. De alguna manera esto es una cosa que yo debía a la gruta, ¿sabes? Y por fin la he podido hacer. Señalar, por ejemplo, que he tenido mucha suerte porque en el tema, por ejemplo, la música, pues claro, cuando me planteaba era un tema bastante complejo y de pronto tuve la gran suerte de que Luis de Pablo hizo aquí en Aracena una música en la época del alcalde Olquín, en el 77, que se llamaba Tinieblas del Agua. Era una composición que se grabó electroacústica, que se ponía en la gruta. Luego a la gente no le gustaba poner como muy tétrica y eso, y con el cambio de alcaldía lo quitaron, ¿no? Pero posteriormente Luis de Pablo escribió esta obra para gran orquesta y se grabó en París. Y esta grabación con gran orquesta sinfónica es la que me ha cedido gratuitamente. A cambio quiere venir a la cena a comer jamón, claro. Pero bueno, pasamos las jornadas, ya te digo esto, yo estoy aquí, pero siguen trabajando, están en Madrid trabajando, entonces las jornadas que tenemos son de 12, 14 horas para darle caña, ¿sabes? Y los ordenadores rendeando sin parar, porque queremos terminar cuanto antes. ¿Se presentará aquí en exclusiva? Yo quiero ¿no? presentarla aquí, sí. Quiero presentarla aquí, que la vea la gente, hay mucha gente que al participar quiere verse, claro. Luego ya después se emitirá en las televisiones y demás, y ya iremos a festivales, etc. Las nuevas cavidades, con maravillas indescriptibles, como escribe José Andrés Vázquez, se conectaron con el recorrido conocido y se creó el trayecto que se visita actualmente.